estado marcada por la sesión número 78 de la Asamblea de las Naciones Unidas, donde además los jefes de Estado o jefes de gobierno han decidido avanzar también en negociaciones en el marco de reuniones bilaterales que han tenido, por ejemplo, representando a distintos países y sus distintos intereses. En ese contexto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, logró avanzar en amistad y planes comunes con su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, con una iniciativa a favor de los derechos laborales ante las diferencias de ambos países, por ejemplo, sobre la guerra de Ucrania. Primó el acuerdo que tienen respecto de avanzar precisamente sobre derechos de las y los trabajadores. Biden se reunió con Lula en paralelo a la Asamblea de la ONU en Nueva York y luego encabezaron juntos el lanzamiento de una asociación entre ambos países para promocionar el trabajo digno en todo el mundo y que se presentará en el G20. Biden reivindicó que su administración está impulsando una política económica que facilita que la clase trabajadora tenga la oportunidad de ascender, además de garantizar que los ricos paguen más impuestos proporcionales a sus ganancias. El brasileño celebró que ambos están construyendo una nueva era para la relación entre Estados Unidos y Brasil y aplaudió la propuesta de Biden de llevar juntos al G20 una iniciativa para ofrecer perspectivas de un trabajo digno. Vamos a conversar de esto con el director de la OIT Brasil, Vinicius Piñeiro. ¿Cómo está, director? Muy buenos días. ADINews en contacto con toda Latinoamérica. Hola, buenos días, Lucía. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar conectado para hablar de un tema que es tan importante. Primero, si usted nos puede dar más información de qué materias, por ejemplo, podría contemplar esta iniciativa a propósito de la observación también que permanentemente realiza la OIT precisamente de estos trabajos, de estos anuncios. Mira, eso es un hecho histórico, ¿no? Y sin precedentes. Los líderes de las dos democracias más grandes del hemisferio del occidente se unen para la promoción del trabajo decente y se unen para promover puntos bastante específicos. Entre ellos está, por ejemplo, la protección de los derechos laborales, así como determinan las convenciones fundamentales de la OIT, la erradicación del trabajo infantil, el trabajo forzoso. También la promoción de los derechos de los trabajadores de plataformas, ¿no? Que es un tema muy importante tanto para el mundo del desarrollo cuanto para el mundo desarrollado, ¿no? Hubo un proceso de precarización introducido por las nuevas tecnologías que necesita regulación y eso también está entre las áreas que serán partes, ¿no? de esta declaración conjunta. La promoción de la responsabilización de las inversiones, ¿no? Entonces es importante que haya una conducta empresarial responsable, ¿no? Que respecte el trabajo decente y también la promoción de la transición justa, ¿no? Hacia la energía limpia, ¿no? Con empleos verdes y finalmente la promoción de la erradicación de la discriminación tanto en términos de género y ahí incluso para los grupos LGBTQI quanto também de raça. Então, são temas que são 5 temas que fazem parte dessa nova iniciativa que os dois países estarão liderando em processos globais como o G20 e outros. Sí, estoy revisando además algunos, por ejemplo, de los Twitter, las informaciones, yo le digo Twitter, en realidad se llama X ahora, que publicó el propio presidente Biden hablando de la visión en común que tienen sobre los trabajadores para proteger a sus familias, empoderarlos también y elevar las condiciones de la política del trabajo. Todo esto en el marco de un Estados Unidos que tiene en estos momentos dos importantes huelgas de sindicatos y donde el tema de los sindicatos también se ha puesto prioritario en la discusión política. Están con huelgas en Detroit de parte de la industria, de los trabajadores de la industria automotriz y por otro lado del sindicato, ya conocida esa huelga además más masivamente por el tipo de trabajador que tiene, del sindicato de actores y guionistas de Hollywood. En ese contexto, ¿cuán importante es también fortalecer precisamente lo que significa el trabajo decente? ¿Y qué significa trabajo decente? Mira, primero decir que las negociaciones y las huelgas son parte del proceso natural, ¿no? De los conflictos y de la resolución de conflictos del trabajo. La huelga es un derecho laboral, ¿no?
Así que, y lo más importante es que las instituciones laborales estén fortalecidas, ¿no? Que los sindicatos, tanto trabajadores como empleadores, estén fortalecidos y puedan tratar esos temas con naturalidad y resolverlos, ¿no? Y lo que no puede pasar, y eso ha sido un proceso que ha pasado en los últimos años en los Estados Unidos y también en Latinoamérica, es este enfraquecimiento de las estructuras sindicales, ¿no? La tasa de sindicalización ha disminuido en todas partes. Y eso induce a un proceso de precarización de las relaciones de trabajo y también un proceso de enfraquecimiento de las democracias, ¿no? Por eso que este fortalecimiento, ¿no? De los sindicatos, de la unión, de la tasa de sindicalización, también es parte de un proceso de fortalecimiento de las democracias. Importante lo que usted señala, sobre todo porque estamos en una América Latina que puede presentar casos extremos, ¿no es cierto? O sea, hay términos medios virtuosos en el resto del mundo de relación entre los trabajadores y los empleadores y el mundo público, ¿no es cierto? Y los gobiernos o los estados. Pero tenemos en América Latina casos como, por ejemplo, como el de Chile, donde a partir de la Constitución del 80, emitida en dictadura, se debilita la posibilidad de los trabajadores de organizarse, y hoy estamos en un proceso constituyente donde se limita el derecho a la huelga también. O sea, se retrocede en derecho en función de lo que ya era débil en la Constitución del 80. Por otro lado, tenemos otros países donde también la relación de los sindicatos está fortalecida, pero de una manera clientelar, que también termina precarizando a los trabajadores, porque termina haciendo que mucha gente opte por no trabajar, por ejemplo, y prefiere vivir de los subsidios del Estado, porque ese clientelismo finalmente beneficia también a quienes están en las cúpulas y no necesariamente a la industria del trabajo formal. Entonces, nos puede estar quizás saliéndose de las posibilidades en el marco de una discusión polarizada, los ejemplos virtuosos de relaciones dinámicas que fortalecen a la industria, que fortalecen el trabajo, que fortalecen a las empresas y las economías, y como usted decía, la democracia, y donde hay también tanto sindicatos fuertes como también empleadores que tienen la posibilidad, o gobiernos que tienen la posibilidad de implementar reformas que sean beneficiosas para la industria del trabajo. ¿Usted nos puede dar algunos ejemplos? No, claro, sí, la verdad, todo lo que son extremos y induce a la polarización en nuestro contexto actual es totalmente negativo, ¿no? Y los países, y ahí eso sirve para los latinoamericanos, pero también los países del norte, incluso los europeos, están aprendiendo a lidar con estos nuevos desafíos, ¿no? Y ahí uno mira, por ejemplo, un caso de un país que es extremadamente sindicalizado, ¿no? Y que los trabajadores tienen un derecho de voz bastante fuerte, como Francia, ¿no? O entonces Alemania. En estos casos, incluso, ¿no? Hubo problemas muy serios, ¿no? De huelgas. Entonces es muy difícil. O sea, la verdad es que cada país tiene que buscar su propio equilibrio, camino, ¿no? Y equilibrio, ¿no? En nuestro caso, los países latinoamericanos, eso es todavía más distinto por los elevados niveles de informalidad, ¿no? Entonces, en muchos casos, por ejemplo, los sindicatos no representan, ¿no? Una gran parte de poblaciones que están excluidas. Entonces, ¿cómo aumentar el nivel de representatividad de los sindicatos, ¿no? Al mismo tiempo que fortalecerlos para que puedan estar ahí presentes en las negociaciones colectivas. Y por otro lado, cómo también incorporar las nuevas tecnologías en los procesos de negociación colectiva. Y cómo tratar, por ejemplo, de casos de mercados, de modelos de negocios que son totalmente automatizados, como los modelos de negocios de las plataformas, que no hay una asociación ni de plataformas ni de trabajadores. Entonces son todos temas muy momentosos, muy del presente, ¿no? Que tienen que ver con las disrupciones tecnológicas. Claro. Y cómo eso también afecta el mercado de trabajo y cómo afecta la organización colectiva y qué podemos hacer, ¿no? Y ahí bajo el liderazgo de los países para enfrentar eso y para al final hacer con que la tecnología también trabaje para las personas, ¿no? Y no al contrario, para que genere ingresos, para que esos ingresos sean distribuidos. Los dos presidentes también tuvieron discursos muy parecidos en la plenaria, ¿no? La Asamblea General, en que se trató el tema de la desigualdad, ¿no? Yo creo que gran parte de ese esfuerzo está centrado también en la promoción de mejores condiciones de igualdad, ¿no? De combatir la desigualdad, en especial entre el salario y el capital, ¿no? Perfecto.
Muchas gracias, director de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo Brasil, Vinicius Piñeiro, precisamente conversando con nosotros sobre este acuerdo que usted ha calificado de histórico de las dos principales democracias de América y de Occidente, ¿no es cierto?, de este lado del planeta, Brasil y Estados Unidos, en una apuesta por avanzar en trabajo decente, fortalecer las relaciones entre los trabajadores y las empresas, también los sindicatos, los grupos excluidos, la informalidad, el trabajo, por ejemplo, de las plataformas digitales, la erupción de las nuevas tecnologías, todo eso para además llevarlo al G20 y que de esta manera se pueda extender en el mundo esta conversación y estos nuevos acuerdos. ¿Para qué? Para mejorar no solamente el trabajo, como usted decía, Vinicius, sino que también para mejorar las democracias que se encuentran en tensión, entre otras cosas, por la precarización de la vida de las y los trabajadores. Que esté muy bien. Muchas gracias por esto. Bueno, gracias a ustedes.